¡Espérate, güey! ¡Espérate, imbécil! ¡Solo le cambiamos los focos, güey! ¡Solo era esto, verga! ¡Oh, mames! Capítulo 32. Negocios como de costumbre. Resumen. El camino no tomado. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y lamento no poder viajar ambos y ser un solo viajero. Por mucho tiempo estuve de pie y miré hacia abajo lo más que pude hacia donde se curvaba entre la maleza. Luego tomó el otro, igual de hermoso, y que tal vez tenía mejor derecho, porque estaba cubierto de hierba y necesitaba desgaste. Aunque en cuanto a eso, el paso por allí los había desgastado más o menos igual. Robert Frost, Rembrandt Terran antiguo. Mientras Izuku se sentaba frente al espejo de la pared, se dio cuenta de que, quizás por primera vez en su vida, no tenía idea de qué hacer. Cuando Blooper lo envió por primera vez a Terra hace tantos años, lo único que quería era volver a casa. Cuando finalmente regresó, quería convertirse en un gran héroe, como All Might. Cuando Zoro lo envió de regreso, quería quedarse y aprender sobre su familia, aunque ese deseo eventualmente se convirtió en una necesidad de ayudar con el esfuerzo de guerra. Después de eso, se centró por completo en prepararse para su eventual trabajo de héroe, con una pequeña limpieza de Mustafu desde el principio antes de hacerle la promesa a su madre. Ahora, sin embargo, incluso varias semanas después de decidir que estaba de acuerdo con convertirse en soldado, no sabía qué quería ser más allá de un nebuloso deseo de venganza. ¿Y qué implicaba siquiera vengarse? Era demasiado mayor para siquiera pensar en convertirse en aspirante a Astartes, por lo que convertirse en marine espacial estaba fuera de discusión. No sabía nada sobre el combate en el vacío, por lo que la marina estaba fuera de lugar. Debería simplemente alistarse en cualquier regimiento del ejército imperial que tuviera más probabilidades de ser enviado contra los traidores. Eso se sintió como un desperdicio, considerando sus múltiples años como vigilante, su entrenamiento como asesino y la armadura fabricada por Primarca que llevaba. Hablando de su armadura, Izuku estaba completamente asombrado por lo que podía hacer. Si bien el traje era solo eso, un traje blindado, su casco estaba más allá de todo lo que había visto jamás. Además, tal vez cuando era un niño y se probó el casco de Kitten. El enorme ocular izquierdo contenía un conjunto de sensores extremadamente potente. Con una sola palabra de comando podía ver en infrarrojos, visualizar el eco de ondas sonoras, ver contornos térmicos de personas a través de las paredes, incluso etiquetar a las personas y seguir sus movimientos. El casco incluía un cogitador en el que podía aprender a programar comandos adicionales, combinando funciones de hardware y similares. Si estaba disparando, el casco podría incluso encargarse de detectarlo, operando de forma independiente para ayudar a localizar objetivos. Sin embargo, había un gran inconveniente en la arquitectura del casco. El baúl contenía un manual de instrucciones de Vulcan, y la lista de funciones dentro del casco era extensa. La gran cantidad de información que recibió de esa maldita cosa fue casi abrumadora. Se había visto obligado a desactivar múltiples funciones, solo para poder ver a través del ocular sin paredes de texto que lo oscurecieran todo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Los golpes eran demasiado bajos para ser uno de sus hermanos primarcas, o incluso un custodio o Astartes. Alguien humano quería hablar con él. Solo un momento. Rápidamente se quitó la armadura y abrió el baúl, buscando algo un poco menos intimidante para usar. Afortunadamente, esta ropa no era muy diferente a su antigua ropa formal de Gislan. Una camisa color canela con botones, pantalones y botas negros y un abrigo marrón militar para ir por encima. Se parecía más al uniforme de un oficial que a cualquier cosa que pudiera usar un civil, especialmente con la funda sujeta a la cadera. Hasta ahora se había abstenido de elegir armas personales, pero ante la insistencia de Kitten, tomó de mala gana una pistola láser y una espada de energía. Asegurándose de que todo estuviera en orden, abrió la puerta. Una mujer estaba parada afuera de su habitación. Llevaba el uniforme formal del templo Callidus, en lugar del traje ceñido que constituía su equipo de combate. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo y sus ojos de Oni se parecían atravesar su alma. Izuku pensó que Momo de alguna manera había caído a través del portal detrás de él, pero pequeñas diferencias en los rasgos faciales detuvieron esa línea de pensamiento.
Hola mi señor, habló con un destello de picardía y una suave sonrisa en sus labios. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿no? Izuku intentó ubicar la cara, pero siguió pensando en Momo. Obviamente ella lo conocía, así que probablemente él la conocía a ella. Entonces, como un tren de carga chocando contra un panel de vidrio, los recuerdos de su entrenamiento Callidus volvieron a él. ¿Vania?, preguntó con un leve tono de reconocimiento. Los ojos del ahora completamente entrenado asesino Callidus se iluminaron con el reconocimiento. Supongo que una década sin verme haría que los recuerdos se desvanecieran un poco, pero me alegra que todavía me recuerdes en parte. Las similitudes con Momo y la repentina necesidad de reprimir esos momentos embarazosos durante el entrenamiento estaban ocupando casi toda la capacidad mental de Izuku. ¿Es lo mismo para ti? ¿Por qué carajo dije eso? Ah, esto es peor que cuando le dije al camarero del restaurante de ramen que comiera bien. Podía sentir su rostro sonrojarse de vergüenza. Vania no pudo reprimir una risita ante su respuesta. Disculpas, mi señor, pero no estoy aquí en vano. Sacó una placa de datos y se la entregó. Hay varias personas que desean hablar con usted. En primer lugar, el estimado. Pareció apretar la palabra entre dientes. El Magos Belisarius Caul ha pedido una adaptación. Luego 2 de tus hermanos, Robute Guilliman y Magnus el Rojo, y finalmente el primer capitán Garbiel Ken del Todopoderoso. Izuku parpadeó, tomó la pizarra por completo y se desplazó hacia abajo, verificando la información. ¿Algo más que quieras decirme? Sí, en realidad. A partir de hoy, actuaré como tu responsable oficial en el oficio Asesinorum, hasta que hayas adquirido suficiente experiencia para planificar y ejecutar tus propias misiones. Lady Callidus no estaba contenta con mi permiso de ausencia, pero lo aprobó de todos modos. Él se quedó paralizado ante sus palabras y luego levantó la vista confundido. ¿Qué? No he sido claro. Me he retirado temporalmente. Izuku la interrumpió con un gesto con la mano. No. Fuiste claro, pero no sabía que necesitaba un controlador. Por curiosidad, ¿por qué? Sentido práctico. Fue decidido por los maestros asesinos supervivientes y el emperador antes de su internamiento. Se puso ligeramente rígida su internamiento, que debido a tu falta de experiencia personal, las minucias de planificar una misión son una habilidad que no tienes. Yo sí, y puedo enseñarte cómo adquirir esta habilidad. Además de esto, yo filtraré la información innecesaria o superflua de los informes de la misión. Hizo una pausa por un momento, antes de inclinarse hacia adelante y susurrarle al oído. También me dieron control total sobre tu entrenamiento. Y hasta ahora te he juzgado deficiente. Fue solo ahora que notó las hojas presionando contra la arteria del muslo y el riñón. Lo tendré en cuenta. No pudo evitar tragar saliva por el miedo que sentía. ¿Por qué viniste tú mismo? ¿Por qué no enviar un servidor con una carta o algo así? Ella se echó hacia atrás, quitando las cuchillas de su cuerpo. No puedes hablar con una carta. Sir Callidus dijo que probablemente tendrías preguntas, y los servocráneos y los servidores no están en posición de responder. Y, casi pareció sonrojarse, aunque la expresión se desvaneció rápidamente a una mucho más neutral. Quería verte. Trabajar para un primarca, aunque sea solo por tecnicismos, es un sueño hecho realidad. Izuku se rascó el cuello. Trabajando para mí. Acabas de decir que eras mi manejador. Otra sonrisa apareció en su rostro. Sí, estoy a cargo de tu entrenamiento, planifico tus misiones y soy tu enlace interino con el oficio Assassinorum. Pero también eres un primarca, un hijo literal del emperador de la humanidad. Esto implica una gran cantidad de deberes que tendrías que asumir, sin mencionar las reuniones, la planificación estratégica y el mando de múltiples ejércitos. Hasta que tenga suficiente práctica en estas tareas para realizarlas a niveles óptimos, actuaré como enlace entre usted y sus deberes, asegurándome de que solo le llegue lo necesario. Por supuesto, no tienes la obligación de escuchar ninguno de mis consejos o recomendaciones, aunque te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Izuku conocía ese tono de voz que usó para la última oración. Su mamá lo había usado una vez con su papá. Era el tono que decía elige sabiamente o elige la muerte y...
Tenía la clara sensación de que la parte de la muerte iba a ser un poco más literal con Vania. No tengo ninguna duda de que destacarás en ambas tareas. Entró en la habitación y el eco de sus botas resonó en las paredes de metal. Mago Skull es el único que solicitó una reunión con urgencia, por lo que recomiendo verlo primero. Dijo que tendrías que llevar tu armadura a la prueba. Volvió a escanear la pizarra. ¿Qué quiso decir con adaptar? Tanto la armadura como el casco me quedan perfectos. Agarró la caja que anteriormente contenía su traje y casco, el primero ya doblado y entregado por Vania, le dio un gesto silencioso de agradecimiento antes de regresar a empacarlo. Si entendí su mensaje correctamente, habló de tus armas personales, todas necesitan sintonía con tus ondas cerebrales, y es posible que sea necesario hacer ajustes. Sintonización. Izuku se preguntó qué podría implicar eso con respecto a las armas. No era un psíquico, por lo que no podían ser armas de la fuerza. Las armas solo necesitaban ajustarse a su altura y ojo dominante. Los cuchillos eran solo cuchillos. ¿Quién era este Kauli que quería ser? Vania suspiró exasperada. No pretendo entender el sacerdocio de Marte de ninguna manera, así que no tengo idea de qué quiso decir con eso. Personalmente, terminaría con esto lo antes posible. Incluso para los estándares del Mechanicum, Kaul es excéntrico. Por lo que sé, es posible que desee analizarte de una manera que el traidor Kelboral no lo hizo. Izuku no pudo evitar estremecerse ante los recuerdos que le trajo el nombre. Terminó de empacar y agarró la caja, listo para partir. Bueno, entonces no perdamos más tiempo. El vuelo a Marte fue algo sombrío. Fuera de la ventanilla del transbordador de tamaño mediano que sería su hogar durante los próximos días, Izuku vio un océano de muerte. Innumerables cascos de naves espaciales que alguna vez fueron orgullosas flotaban en perezosas órbitas de su pozo de gravedad más cercano. Plataformas de defensa, naves civiles, estaciones mineras y naves de la Armada flotaron hechas pedazos alrededor de las órbitas de Terra y Luna. Naves astartes tanto de leales como de traidores yacían muertas o agonizando en este cementerio estelar. Sabía que técnicamente podían rescatar algunos o fundir los restos del naufragio para recuperar recursos, y algunos de los naufragios más grandes tenían equipos de trabajadores pululando como insectos. Las luces de sus antorchas de plasma iluminaban los cascos como un árbol de Navidad en casa. Pero tal vez la relación costo-beneficio no valió la pena para algunos de los pecios más pequeños, porque vio que se pasaban por alto por completo. Lo sacó de sus cavilaciones la sensación del cañón de una pistola presionado contra su flanco. Tenemos 4 días de vuelo espacial por delante, no desperdiciemos ni un segundo. Empezaremos con lo básico. La alegre sonrisa que llevaba Vania le recordó a Izuku la de un animal depredador, con solo una pizca de alegría desquiciada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Había estado luchando contra personas, incluso si no estaban a su nivel, durante varios años. Seguramente esto no sería tan malo, ¿verdad? Si alguna vez tengo la oportunidad de viajar en el tiempo, me estrangularé. Vania no bromeaba cuando dijo que no quería desperdiciar ni un segundo del vuelo. Salvo 2 comidas increíblemente aburridas al día y 7 horas de sueño en una de las peores camas que se había sentido en su vida, pasaba cada momento de vigilia bajo la estricta tutela de Vania. Claramente había estado ocupada desde la última vez que Izuku la vio. Atrás quedó la tierna niña de 11 años, que entrenaba junto a él con Sir Escallidus, con su asombro ante el primarca y su torpeza infantil. En su lugar había una mujer fría, pragmática y honesta. Cuando Izuku no logró desarmarla, y falló con bastante frecuencia, ella le dijo lo que había hecho mal sin términos inciertos y sin piedad fuera de lugar. El dolor era manejable y nada estaba roto o deformado permanentemente, pero podía sentirse frustrado por su falta de progreso. Solo había entrenado formalmente hace más de una década, y después de eso solo había luchado contra varios niveles de escoria callejera durante unos años. Estaba lamentablemente fuera de su alcance. Y eso lo frustró aún más. Al menos se estaba acostumbrando a la sensación de su armadura. Al principio se sintió extraño usarlo, no muy diferente a un traje de buceo, pero cuanto más lo usaba, más se estiraba y se ajustaba a él.
Si bien la funcionalidad completa del casco todavía estaba fuera de su alcance, estaba aprendiendo lenta y dolorosamente las diferentes lecturas y funciones. Con la ayuda de su armadura, estuvo bastante cerca de desarmar a Vanya varias veces, pero era demasiado poco refinado. Podía sentir que se enojaba, pero no podía evitarlo. Este era su único camino a seguir ahora. No podía convertirse en un héroe, e incluso si pudiera no podría volver a casa, así que era un soldado. Necesitaba ser bueno en esto, pero el hecho de que no lo fuera lo frustraba. Sabía que no podía convertirse de repente en un gran luchador, que probablemente pasarían meses o incluso años de entrenamiento antes de que pudiera hacer algo por sí solo. Y estaba mejorando, lo dijo la propia Vanya. Estaba haciendo mejoras en función de cómo fallaba, corrigiéndolas para la próxima vez. Aún así, podía sentir que se enojaba, aunque fuera un poco. Afortunadamente logró recuperar el control antes de que aterrizaran en Marte. Así que cuando salió del transbordador parecía tranquilo y en control. Solo se detuvo un momento después de pisar la tierra roja para notar el olor del aire. Lo habían obligado a usar un traje espacial cuando estuvo aquí cuando era niño, sus pulmones no estaban aumentados y era incapaz de soportar la atmósfera. Ahora que podía respirarlo naturalmente gracias al filtro de su casco y a los pulmones auténticos, era una curiosa mezcla de metal recién soldado, lubricante, incienso y aceite viejo. Vanya tuvo que usar un respirador, lo que lo hizo sentir un poquito engreído. Sin embargo, la presunción solo duró poco tiempo. La mirada que borró la sonrisa de su rostro probablemente podría quemar el ceremite. Tomó nota mental de pedirle que le enseñara eso. Un tecnosacerdote aumentado increíblemente grande y pesado se encontraba en la entrada de la plataforma de aterrizaje. El ser medía casi 3 metros de altura. 3 enormes oculares rojos, formando un triángulo en la cara del marciano, miraban a Izuku desde debajo de una capucha de color rojo oscuro. 6 brazos separados emergieron de varios puntos de su torso. Sus 2 brazos carnosos emergieron de sus hombros, 2 mecánicos directamente debajo de ellos, con 2 extremidades más pequeñas que sobresalían de su pecho. Todos, excepto sus carnosos apéndices, terminaban en demasiados dedos recubiertos de bronce. En lugar de piernas humanoides, el marciano estaba sostenido por una docena de extremidades parecidas a arañas, cada una de las cuales terminaba en una punta lo suficientemente delgada como para que pudiera actuar razonablemente como un arma. Sus uniones estaban cubiertas de cableado industrial, como tendones artificiales. En sus 2 manos derechas, sostenía una enorme hacha casi tan ancha como el torso de Izuku, y en sus manos izquierdas sostenía un cañón de plasma que parecía encajar mejor en un tanque. Haciendo la señal del engranaje con sus 2 brazos desocupados, habló con los gorjeos electrónicos de un codificador de voz implantado, donde habrían estado las cuerdas vocales de un humano. Saludos. Izuku Midoriya, bienvenido. Soy el gerontócrata Narax. Estoy aquí para acompañarte hasta el estimado Mago Skull. Un grupo de servidores pasó volando junto a ellos y entró en la nave, solo para quedarse detrás de ellos con sus cosas. Con esas pocas palabras se dio la vuelta y abrió el camino. Era una de las pocas cosas que le gustaban a Izuku del Mechanic-kun, siempre preferían hacer las cosas rápido y no perder el tiempo en cosas ilógicas. En cierto modo le recordaban a Era Cereal. Los 3 individuos abordaron el Magrail de la plataforma de aterrizaje mientras los servidores se guardaban en el almacén. Mientras el tren magnético salía de la estación a velocidades que harían sonrojar al sistema de tránsito de Japón, Izuku observó el interior del vagón. El tren era increíblemente espartano. Los únicos asientos a bordo eran cubos de metal desnudos soldados al suelo. El olor a aceite de motor y ungüentos era casi abrumador, e Izuku se preguntó en silencio cómo alguien sin augméticos podría vivir en Marte. Entonces recordó quién vivía en Marte y se reprendió mentalmente. Por supuesto, al Mechanicum no le molestó la hostilidad del terreno. Probablemente hicieron intencionalmente la superficie anatema para la vida humana, para tener más motivación para aumentarse. El gerontócrata emitió un extraño chillido electrónico, probablemente el equivalente del Mechanicum a aclararse la garganta, antes de hablar. Declaración. Forge Complex Belisarius está a 427 kilómetros del punto de origen.
Debo transmitir las órdenes de magos. Explicación. Izuku Midoriya y Assassin Vania, magos Dominus Belisarius Caul han solicitado hablar con Izuku Midoriya en privado. La asesina Vania se quedará conmigo durante esta reunión. Una vez completada la interacción, Izuku Midoriya y Assassin Vania deben regresar a la plataforma de aterrizaje 84G, a menos que se modifique el itinerario. Anexo. Se han realizado adaptaciones dentro del Forge Complex tanto para Izuku Midoriya como para Assassin Vania, ya que la reunión puede requerir varios días. Recorrido aceptable. Aceptado. Izuku dijo en voz alta y clara. ¿Podrías especificar el motivo de la conversación? ¿Y me puedes decir por qué a Vania le prohíben asistir? Ella es mi encargada, por lo que cualquier información que Caul comparta conmigo llegará hasta ella. El tecnosacerdote miró entre Izuku y Vania. Sus 3 ojos rojos brillantes parecían mirar fijamente el alma de Izuku. Explicación. Magos Dominus Belisarius Caul desea conferir información y material a Izuku Midoriya. Designado de secreto de la información. Alpha Prioris. Si la información se divulga de algún modo, el Magos Dominus Belisarius Caul no será responsable. Nalax comenzó a emitir un sonido bajo, casi inaudible. Al principio, Izuku pensó que estaba gruñendo, antes de darse cuenta de que el titán se estaba riendo. Modismo. Se está cubriendo el trasero. Izuku se tomó unos segundos para procesar esa información, antes de volverse hacia Vania. Ella simplemente se encogió de hombros. Si no es relevante para la misión, o si está a punto de destruir el imperio, no tienes que decirme nada. Eres un primarca. Se espera que tengas secretos. Más de lo que te imaginas. Pensó Izuku, antes de mirar nuevamente el enorme trozo de metal que de alguna manera pasaba por un ser vivo. Entiendo. ¿Cuándo llegaremos? Declaración. Pronto. Al llegar al Forge Complex, 4 robots de la Legio Cibernética y yo escoltaremos a la asesina Vania a sus habitaciones. Si la dama lo solicita, tal vez nuestros robots podrían ofrecer un tipo de desafío diferente al de los servidores de entrenamiento normales. Vania se inclinó profundamente, pero Izuku vio una expresión de alegría en sus rasgos, mientras su rostro estaba oculto al tecnosacerdote. Sería un honor. El pilar de metal de 3 metros giró su mirada de 3 puntos para enfocarse en Izuku, enviando escalofríos por su columna al sentir rayos de luz invisibles evaluando todo su ser. Declaración. Al llegar al Forge Complex, uno de los servidores de los magos te acompañará hasta donde ha preparado tu alojamiento. Probablemente te esté esperando allí. Precaución. No decidas dar un paseo por el Forge Complex sin un guía. Los laberínticos túneles y pasarelas no son propicios para quienes no conocen su interior. Declaración. Te perderías. Izuku levantó la mano en señal de protesta, pero la bajó silenciosamente después de recordar su primera vez en el Palacio Imperial hace tantos años. Incluso con un mapa, se había perdido, y uno de los custodios recogió al niño de 5 años, que lloraba y tuvo que llevarlo de regreso a su habitación. Entonces tendré cuidado. Las 3 figuras se sentaron en silencio después de eso, por lo que Izuku comenzó a mirar por la ventana la superficie marciana. Olympus Mons se elevaba en la distancia, cubría desde picos hasta llanuras en fundiciones, instalaciones militares y otros complejos que Izuku ni siquiera se molestó en intentar identificar. Aunque habían pasado varias semanas desde su llegada, y casi un año estándar desde el fin oficial de la guerra, el paisaje todavía estaba devastado y cubierto con los detritos de la guerra. Cascos de titanes quemados, cráteres de algunas municiones arcanas disparadas como parte de la guerra terrestre masiva, y miles de vehículos y formaciones de batalla destruidos. Se preguntó en silencio si... 5. El repentino zumbido de Narax sacó a Izuku de sus pensamientos. Izuku pensó que el voxcoder del enorme tecnosacerdote estaba roto, porque no decía nada más. 5. 5 qué. 4. 3. 2. Izuku inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y se arrojó al suelo. Vania no fue tan rápida y la parada repentina del tren Magrail la envió volando hacia el caparazón de Narax. El sonido de su impacto, aunque probablemente no puso en peligro su vida, hizo que Izuku hiciera una mueca de simpatía. Declaración.
Ahora hemos llegado al Forge Complex Belisarius. Los magos te verán ahora. El tecnosacerdote usó una mecha dendrita para despegar a Vanya de él, literalmente, antes de dejarla nuevamente en el suelo como si fuera un pedazo de basura particularmente molesto. Ella se tambaleó por un momento, antes de aclarar su cabeza y dejar escapar un resoplido bastante indignado. Izuku se levantó de donde se había tirado, agradecido por la espartana limpieza del vagón del tren. Las manchas de aceite de motor o combustible líquido eran difíciles de quitar, y su armadura forjada por el Primarca parecía demasiado elegante para ensuciarse tan rápido. Se sacudió el polvo y dijo, entonces no lo hagamos esperar. Mientras Izuku seguía a un servidor hasta las profundidades del complejo de Forja Belisarius, comenzó a sentir una cierta sensación de temor invadiéndolo. A pesar de que no estaba haciendo nada extenuante o peligroso, su corazón primario comenzó a acelerarse como si estuviera corriendo un maratón, lo que provocó un contraataque más lento de su corazón secundario para tratar de calmarlo. No había tenido ningún contacto con el Mechanicum de Marte desde antes de la Guerra Civil. Los registros a bordo del transbordador no estaban completos y no había tenido mucho tiempo para sí mismo con su propio enlace de datos en su habitación. No tenía idea de cómo les había afectado la guerra civil. Se habían vuelto menos religiosos. Más, ¿existía algún registro de él dentro del Mechanicum? ¿Qué pensaría este Kaul de él cuando viera a un Primarca en persona? Mientras sus botas, las suelas normalmente negras teñidas de rojo pálido por las arenas marcianas, seguían las huellas del servidor, comenzó a pensar en qué tipo de criatura había dentro del complejo. Si bien sus hermanos primarcas no le daban la sensación normal de asombro y súplica, su extraña falta de alma probablemente fuera la explicación, el horror corporal más mundano y grotesco del sacerdocio marciano lo inquietaba. Que el Boral había sido mayoritariamente humano la última vez que Izuku lo vio, pero se había ido con el resto de los traidores. Ese Narax era solo un guardia de los magos, y apenas encajaba en la descripción de humanoide. Mientras el servidor lo conducía más profundamente en el complejo Forge, fantasmas de pilas de placas de metal del tamaño de montañas y mechadendritas chirriantes llenaron la mente de Izuku. Finalmente, el servidor se detuvo frente a una enorme puerta de acero con el símbolo del Mechanicum estampado en ella. La imagen de un cráneo humano, medio cubierto de biónica y rodeado por un engranaje decorativo, miraba a Izuku. Emagos Liesaeal. Tragándose su miedo y preparándose para lo que le esperaba, Izuku abrió la puerta.